que ha producido unos debates enormes. Estamos con el doctor Bretman Arteaga, psicólogo forense, criminalista, integrante de la Dirección de Capacitación del Colegio de Psicólogos. Esto viene a cuento, digamos, esta secuencia, por las dos últimas noticias que nos han parecido terribles. El tipo que le quema la cara a su mujer, ¿no? Con agua hirviente. Y otro caso más. En realidad son varios casos de agresiones. Hay varios casos. Hacia las Entonces, mujeres, claro, hay un punto de vista femenino sobre esto, que es el feminicidio y todo. ¿Cómo está usted, doctor? Bueno, ante todo, muy buenos días. Acérquese al micrófono. Muy buenos días, un honor estar aquí, pues acá compartiendo el escenario con usted, Chema Salcedo. Oiga, porque es que conmigo, ¿no? Con la juventud, Jorge Bayón, los jóvenes a la obra. Y todo el Perú, ¿no? Que nos escucha. Claro. Muy bien. Sí, pues es un tema muy trascendental, muy importante, que está generando mucha polémica, mucha controversia, ¿no? Hay una pregunta básica, ¿todos podemos llegar a ser asesinos en un determinado momento, doctor? Pregunta de cajón, y siempre me preguntan esto los universitarios, obvio, los alumnos, obvia, a donde yo obvia. genero estas ponencias. David Vaz tiene una obra sobre el instinto asesino, y él plantea de que todos en algún momento, Claro, por nuestra mente pasa querer matar a alguien. Pero esto es absolutamente. impresionante porque en las estadísticas que tú generas en poblaciones mayores, Ujú. efectivamente todos por su mente se les genera este tipo de pensamientos de querer matar a alguien. Sí. Pero ¿qué es lo que te lleva a cometer estos eventos? De repente una disfunción familiar, algunos problemas que se plantean como por ejemplo la excesiva crueldad que se generan a los animales, la enuresis, la piromanía y muchos detalles más que van avanzando paulatinamente, secuencialmente, gradualmente, desde la niñez, la adolescencia y parte de la juventud, ¿no? O sea, hay un momento en el que todos decimos, ojalá te mueras y te voy a matar. Inclusive lo decimos verbalmente, Sí, lo sí. verbalizamos, o si no, te voy a matar, pero te voy a matar matándome yo. Porque yo me suicido para que tú te mueras. Típico en las relaciones amorosas, ¿no? En las relaciones que se dan, pues, de estas famosas relaciones tormentosas, ¿no? Tormentosas. Esas relaciones que son muchas, tormentosas, doctora. por favor, No, sí. ¿no? Sí, son esas relaciones tormentosas donde encajan el victimario y el agresor. O la Claro. víctima y el agresor encajan de una manera tan precisa que ellos sin darse cuenta pertenecen a este tipo de eventos. Y por ahí los índices de criminalidad aumentan porque de repente su intención en algún momento no fue ocasionarle la muerte, Exactamente. sino producto de la riña, de las peleas, de las constantes agresiones. Por ahí hay un empujón, un puñete, y a consecuencia de esto le genera la muerte. Entonces ya saltan las principales páginas periodísticas donde dice, tenemos un nuevo caso más de feminicidio, ¿no? Esto hablando, perdón Jorge, para terminar yo de hablar, considerando personas normales, entre comillas. Sí. Por supuesto, no estamos hablando de un psicópata, no estamos hablando de... Todavía no estamos hablando hablando de de nosotros tres que estamos acá. De personas normales, comunes, corrientes y silvestres. Si es que yo fuera normal, digamos, cosa que está en Si discusión. que fuéramos normales. Si en fuéramos realidad. normales, cosa que está en discusión. Pero esto es claro. Sí, definitivamente. Hay un psicólogo que yo lo recuerdo mucho, David Canter. David Canter fue un psicólogo inglés que planteaba y decía, si es factible encontrar indicios y evidencias de tipo biológico, de tipo balístico en una escena del crimen, ¿sería factible también encontrar indicios y evidencias de tipo psicológico? Eso ya nos lleva, oiga, Entonces, mire, o sea, se incursiona a una escena del crimen donde tú ves escenas totalmente escalofriantes, ¿no? Donde hay de repente cuerpos cercenados, o de repente recordamos el caso de Juliana Yamonja, 65 puñaladas. Exactamente. La excesiva crueldad con que se le genera la muerte a esta persona. El escenario mismo El del mismo crimen, escenario, ¿no? sí. La disposición de las cosas, la ropa. Lógico, una serie de incluso se cosas, han ¿no? visto escenarios donde el agresor mismo utiliza la propia sangre de la víctima y deja Escribe en la inscrito pared. En la pared, sí. su Entonces, firma, más que su firma, deja un mensaje. una reflexión, digamos. Lógico. Recordemos hace de repente 2 años atrás esto de los famosos emos que habían sacado, donde este muchacho lo llevan a un hotel y le hacen una inscripción en el dorso. Aquel que no castiga la maldad ordena que se haga. Y el muchacho amanece muerto pues con una certera puñalada en el corazón, ¿no? Pero, ¿qué te dice la ciencia, no? Si esto fue antes de morir o después de morir, en lo que en tanatología forense se llama post-mortem o ante-mortem, ¿no? Entonces, La inscripción se refiere. a la inscripción. En estos casos entonces estamos hablando de personas inimputables. Si es que tienen una serie de Si cuestiones fuese- psicológicas, perfecto. psiquiátricas. Ahí vamos a no hay- llegar, no hay porque ningún ese es el gran castigo es legal, digamos. es ¿no? una cuestión Ese es el gran tema, donde de exactamente. repente la cuestión legal está muy clara porque te habla de personas imputables o inimputables. Pero ¿qué es lo que pasa en la práctica? ¿Qué es lo que pasa en la realidad?
te enfrentas a personas que han cometido un acto criminal, pero ¿qué hacen los evaluadores, tanto del Ministerio Público como la propia policía? Hacen una evaluación psicológica, psiquiátrica, para determinar el estado de salud mental de este personaje. Pero por ahí de repente tú te percatas y te das cuenta de que hay algo más allá, que vendrían a ser las motivaciones. ¿Qué es lo que te motiva a generar la muerte de esta persona? Yo, dentro de las obras que tengo publicadas, tengo una que habla sobre los perfiles criminales, y ahí yo doy una clasificación muy precisa. Tenemos uno de orden político, o sea, la motivación es el dogma, la doctrina, el pensamiento. Acuérdate de Abimael Guzmán, Sendero claro, Luminoso. todos los grupos terroristas, te quiere decir más allá de los repente, musulmanes, lógico, radicales, los talibanes, en fin. todos estos que van motivados por cuestiones doctrinarias, Claro, dogmáticas, correcto. producto del pensamiento. Por ahí tenemos una tercera categoría que se va y está instalada en las motivaciones, pero de la parte económica, bursátil, remunerativa. Entre paréntesis, el narcotráfico y por ahí el sicariato, que ha entrado mucho a nuestro país. Entonces, matas, ¿por qué? Porque hay un pago de por medio. El interés aquí es el dinero, a diferencia de un asesino que tiene una cuestión dogmática, doctrinaria. Pero tenemos el asesino de orden psicológico. Claro que sí. El de orden psicológico ya va motivado por un trastorno del tipo del pensamiento. Absolutamente. Tenemos una esquizofrenia, tenemos una paranoia. Entonces, ellos literalmente dicen, yo sentía que escuchaba voces y me ordenaron matar. Sí. Ejemplo de este asesino serial en Perú, Pedro Pablo Nacada Ludeña, 2006. Dentro de la obra que tengo también estipulada, hago yo una reflexión de que en Perú se dan cada 10 años un asesino en serie. Recordemos a Díaz Balbín, por ejemplo, en el 85, en el 96 al monstruo de Parcona, de Pachacamac. Absolutamente. Y por ahí tenemos en el 2006 a este Pedro Pablo Nacada Ludeña, ¿no? En las calles de Huaral. Claro, usted por su juventud no recordará los últimos casos en los que se aplicó la pena de muerte en el Perú, ¿no? El monstruo de Armendáriz, famoso. El monstruo de Armendáriz, que el fue un famoso fallido, Pichuzo. porque no, en realidad, los recuentos de la historia fue un fallido. Pero había que matar a alguien, oiga. Eso, pues, sí. Porque la sociedad exige venganza. Sangre. La sociedad exige sangre. Justamente pedían eso, pues, en aquel entonces. Oiga. Pienso que se cometió un error, ¿no? Bueno, ahí hay unas cosas tremendas. Acá mi amigo Giacomo, nuestro jefe de control, dice, ¿en qué momento se me cruzan los chicotes y me convierto en asesino? Si eres un psicópata o eres una persona que tiene un desvarío mental, es distinto, ¿no? De que si soy un político o soy un lo que sea. Por ejemplo, me preguntaban mucho a mí, pero este que mata por cuestiones dogmáticas, por cuestiones doctrinarias, Sí. ¿tiene de repente algo de psicópata? Claro que tiene algo de psicópata. Todos tenemos algo de psicópata, Sí, ¿no? sí es cierto. Pero lo que hay que diferenciar ahora en la actualidad es el psicópata del sociópata. Claro. El sociópata es el que rompe pues alguna norma, alguna ley, alguna estructura legal instaurada por el medio social donde éste vive. Claro. El psicópata rompe su propio esquema mental. Él sabe que robar, él sabe que matar es malo, pero a sabiendas de esto lo hace. Sí, pues. Y le genera un cierto placer. Y al generarle un cierto placer, él busca repetir el acto nuevamente. Es por eso que hablamos de asesinos que han cometido Los 3, seriales, 4, 5, los asesinos 10, seriales, 15, 20. con una asesinatos, modalidad que ¿no? se repite, ¿no? Sí. Ahora, todos recordamos, en derechos, se hablaba en psicología, lo que era a fines del siglo XIX, los tipos lombrosianos. O sea, Claro. Lombroso establecía una tipología y tú le mirabas la cara al tipo y decías, este es un criminal nato, se decía, por la forma que tenía la cara el tipo. Es cierto. Le medían el ángulo facial y ese tipo estaba condenado. Ahora, ¿estamos tan lejos de eso? Por supuesto, después de eso vino toda una diatriba contra ese tipo de determinismo. Pero hoy día llegamos a establecer determinantes biológicos muy fuertes para hacer las cosas. Por ejemplo, todo el mundo sabe ya que la obesidad no consiste solamente en que yo como hamburguesas, consiste en que yo nací con un chip para ser obeso, o para ser drogadicto, o para ser no sé qué. ¿Está de moda esto en este momento? ¿Se está volviendo a poner de moda esta tipología? Parece Doctor. mentira. Esa es una teoría que se planteó en el año 1860 más o menos con la teoría de César Lombroso Levi. Así es. César Lombroso Levi tenía la peculiaridad de efectuar estudios en cárceles italianas y poder determinar a través de estudios antropométricos Exactamente. las características netamente faciales. Y él decía, un personaje con la frente prominente, Sí, señor. con los labios muy gruesos, los pómulos sobresalientes y los brazos excesivamente largos y de color, o sea, moreno, Ajá. era considerado ya un delincuente, solamente por sus Claro, características. claro.
Claro. Para mí es sorprendente esto porque yo he Arbitraria. efectuado estudios Hasta en racista, ¿no? psicomorfología, en lo que es psicomorfología o morfopsicología, que tiene que ver con la facie, el Claro. rostro. Y es sorprendente cómo tú agarras a todos los asesinos seriales, partiendo de Estados Unidos, pasando por Argentina, pasando por Ecuador, por Colombia y llegando a Perú, todos presentan en su rostro esta facie que planteaba César Lombroso Levi. Es impresionante. Mi intención no es revivir la No. teoría de eso, pero se da, o sea, es sorprendente. Pero ahora tenemos elementos de investigación biológica y otros que Tenemos- ese es un Tenemos pero demuestra tres que ese es un características muy precisas. Vamos a suponer de que yo soy un reconocido biólogo que ha venido aquí. Entonces yo te explico de que hay una característica genética, el famoso sí. gen criminal, el XXY para los hombres y el YYX para las mujeres. Absolutamente. Son características de tipo biológico. Entonces te diré también de que la carga genética es asumida a tal para los hijos. ¿Qué decía César Lombroso? De padres delincuentes, hijos delincuentes. Sí, pues. Ya estaban predeterminados ya. Pero por ahí habían sus salvedades. Claro, Eso después es desde se el punto de criticó vista... mucho eso, ¿no? Claro, ese es desde el punto de vista biológico. Vamos a suponer de que yo soy un reconocido sociólogo aquí. Entonces, ¿Qué es lo que usted va a decir? Es una cosa diferente. claro, totalmente Que la diferente. biología no tiene importancia. Claro, le voy a dar la contra. Y le voy a decir, Claro. mentira, la biología no tiene que ver porque aquí está predeterminado el contexto social. Claro. De donde tú vengas, de donde tú vives, vas a reflejar esa conducta. Pero por ahí está la resiliencia, pues. ¿Y la resiliencia qué te dice? La Supero capacidad. el medio, Lógico, me la capacidad impongo que tiene esa en persona algunos casos. para hacerle frente a cuestiones totalmente adversas. Mira, tenemos la biología, tenemos la sociología. Y ahora es mi campo, es mi cancha. Me tiran la pelota, la parte psicológica. Un momentito, les digo yo. Dentro de la parte psicológica hay cuestiones netamente traumáticas Claro. que se generan desde el proceso de la concepción Absolutamente. y que se van Absolutamente. generando hasta que la criatura tenga 1, 2, 3, 4 Usted se años de fija, vida. doctor, qué interesante lo que dice, que este tipo de teorías predominan en un determinado instante, en un determinado momento. Lógico. Estando yo estudiando Derecho, un día nos llevaron al frontón. ¿Ya? En el frontón yo pude hablar con Pichuzo. Ajá. Yo a Pichuzo le pregunté, creo que estaba casi en capilla, por qué había violado a ese niño y lo había matado. Si eso le causaba un dolor de corazón, un arrepentimiento. No, me dijo. Al día siguiente, el profesor que dictaba Derecho Penal dijo, ¿qué les ha parecido la visita? Yo le dije, yo me he quedado completamente demudado, frío, porque este señor parece no tener ningún problema para admitir lo que hizo. Y me dijo, ¿y usted le preguntó cómo fue su infancia? Me dijo. ¿Usted sabe que fue un día violado 6 veces en tal lugar? O sea, en ese momento estaba funcionando esta teoría que Sí, es usted cierto. señala, ¿no? Es cierto. Y aprovechando precisamente... Como un paliativo de alguna manera. Es cierto. Aprovechando lo que acabas de decir, Chema, mi pregunta iba retomando un poco el tema de la situación esta que se presenta en las parejas y las agresiones A constantes ver, que muchas veces hay. volviendo al tipo que le tiró el agua hervida. Claro, ¿no? Viniendo en todo caso incluso con la historia de la misma persona, ¿no? Del agresor, incluso del agredido, ¿no? Se puede buscar esta situación desde el punto de vista de la pareja, pues hay un agresor, siempre hay un agredido, o hay un dominante y un dominado. Es como un guante que chanta la mano. Es como un guante que chanta la mano, pero de tal manera que inconscientemente se buscan y se engranan. Pero muchas veces pueden vivir con el problema. Forman parte de esto y no se dan cuenta hasta que sucede una desgracia, como la que vemos constantemente en los medios de prensa. Pero, ¿cuándo te das cuenta tú de este inconveniente? Hay muchas familias que proceden de hogares disfuncionales donde asumen conductas totalmente normales. El padre llega mareado, agrede a la mujer, insulta a los hijos, veja a la madre, y los niños que van creciendo ven esto como algo normal, como algo repetitivo. Exactamente. Y cuando van creciendo, buscan estos patrones de conducta Ajá. y se engarzan de tal manera que vuelven a repetir la historia. Inconscientemente vuelven a repetir la historia. Pero otros no. Otros sencillamente se dan cuenta. ¿Por qué? Porque ya tienen de repente algún proceso de cambio en su vida, como por ejemplo estudios, Claro. como por ejemplo de repente una orientación de un especialista, o de repente por ahí sencillamente se dan cuenta en algún punto de su vida, ¿no? Pero sencillamente te das cuenta de que existe esto.
Entonces, ahora en la actualidad se habla de un enfoque biopsicosocial. Se trata de engranar estos tres sistemas para darle una explicación científica ya a estas conductas. Entonces, por ejemplo, antiguamente en criminología se hablaba de la biología, de la sociología, de la psicología y se hablaba incluso de hasta la antropología. Absolutamente. Pero la antropología quedó desfasada y se dio como consecuencia a estas tres ciencias entes rectores, ¿no? Que te dan una explicación del por qué esta persona comete este tipo de actos, ¿no? Ya sea criminales o... Es el gran tema, es el gran tema. ¿Por qué hacemos las cosas y por qué somos malos? ¿Por qué somos buenos mientras no se nos presente la oportunidad de ser malos, quizás? Chema, hay una frase que yo siempre la comparto y es, creo que te va a llamar a la reflexión. Sí, señor. Hay rasgos de virtud en el malvado, sí, como rasgos de maldad en el virtuoso. Absolutamente de acuerdo. No te entiendo, profesor, me dice un alumno. No lo entiendo. Con esto te digo de que hay personas que siendo malas tienen su parte buena. Claro. Y personas que siendo buenas tienen su parte mala. Como los códigos en Definitivamente. las mafias, ¿no? Sí. Hay códigos que se respetan o las familias, ¿no? Hay las mafias, ¿no? lealtades. Bueno, Claro, bueno. Estimado doctor Bretman Arteaga, gracias. A ustedes por darme esa oportunidad. Muy interesante. ¿Su libro cómo se llama? Y Perfiles criminales. ¿Dónde se puede conseguir ahora? Estos libros los tiene el Colegio de Psicólogos, ya está ya la ¿Librerías normales? Todavía no. Todavía no. Que digo normales, Librerías normales. La palabra normal. Todavía no. Todavía no, pero está como... Perfiles criminales. Perfiles criminales. Muchas gracias, doctor Bretman Arteaga. A ustedes por estar en el programa. Señoras y señores, nos vamos rápidamente a unos mensajes importantes. Nos hemos originado un poquito, pero el tema lo ameritaba, creo. Nos hemos tomado una pequeña licencia. Perdón a los auspiciadores y perdón a nuestros amigos de la sección de las noticias. Ya volvemos.